Hola, glosadores. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Luis Frumendi. El día de hoy nos gustaría explicarles acerca de Roma. Como sabemos, Roma fue una gran parte de la historia que influyó muchísimo en el derecho. O sea, obviamente el derecho romano es pues, de los derechos más conocidos, más estudiados, más importantes, ya que ha impactado a nuestro derecho de hoy en día, mínimo aquí en México y pues considero que en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, Roma se fundó en el 753 a.C. y existieron varios tipos de gobierno en Roma. Primero fue la monarquía, que fue por ahí del 700 a.C. al 500. Después fue la república, que fue pues por ahí del 500 al 27, perdón, antes de Cristo. Y después llega el imperio, que fue del 27 antes de Cristo al 476. También Más o menos por ahí. es vital mencionar que hubo una diarquía o principado, que es como muchos lo conocen, ya que durante todos estos años que estuvo Roma, imperaron distintas formas de gobierno, como las ya mencionadas. Exacto. Y pues como sabemos, Roma impactó muchísimo en nuestro derecho actual, pero pues justo está dividido por ciertas épocas, ¿no? El derecho romano. Claro, algunas de estas épocas, bueno, primero hay que entender que, la fuente de todo este derecho romano era la ley de las 12 tablas. La publicación de la ley de las 12 tablas es en el año 450 a.C. y su fin hacia el 530 después de Cristo, con la compilación de Justiniano, que ya después lo mencionaremos más a detalle. Este derecho se dividió en tres épocas: la época arcaica, del 450 a.C. al 130 a.C., la época clásica, del 130 al 230, del 130 a.C. al 230 después de Cristo, y la época posclásica, del 230 después de Cristo al 530 después de Cristo. En donde podemos ver más relacionado el derecho romano hoy en día es en el derecho civil. Muchas cosas, digo, obviamente no van a estar iguales, pero muchas cosas como que las jalaron de ahí para nuestro derecho actual, y es más o menos como nos regulamos hoy en día, ¿no? Sí, claro. Y justo, digamos, uno de los textos más importantes, más resaltadores del derecho romano es el Corpus Juris Civilis, que fue esta compilación realizada por Justiniano. Igual es vital mencionar que las 12 tablas se promulgan después de 300 años después de la fundación de Roma. Y el derecho en esta época consistía en una interpretación rudimentaria realizada por los juristas de la ley de las 12 tablas. Estos juristas que las interpretaban formaban parte de la unión de 10 magistrados, los cuales se llamaban decemviri. Y bueno, un dato igual muy importante de las 12 tablas es que se encargó como de empezar a diferenciar las acciones. Además empieza a distinguir como entre derechos reales y personales, y es como la primera vez que vemos que el derecho se está poniendo en orden correctamente, que como hemos mencionado en capítulos anteriores, estaba revuelto el derecho, como que no había códigos y como que lo de los dioses, pero pues tienen que ver el otro capítulo para entender eso. Pero justo es como de las primeras veces que podemos ver el derecho... Una cientificación del derecho. Pero justo tenemos justo tenemos una invitada muy especial, romanista, altamente reconocida, que nos va a explicar un poco de la importancia del derecho romano y qué está pasando con los jóvenes de ahora y las universidades últimamente, que por qué ya no lo están enseñando, ¿no? Es un problema. Entonces, muchas la quieren sacar de su programa. Exacto. Saludos a Náhuac. Como los de la Náhuac. Dino a la Náhuac. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí está nuestra invitada, la doctora Recisvinto. ¿Podrías mencionarnos su currículum, Sebastián? Sí, claro, es egresada de la Universidad Panamericana con mención honorífica. Ya estuvo en el Congreso de la Unión, ya estuvo en el auditorio de aquí de la UP. Dando dos pláticas, conferencias. dio 2 conferencias. Ya estuvo... Tiene libros varios. Libros. ¿No? Tiene como 3. Lugares extraños. Está bueno. Jugué con mi cuerpo y... la glosa del Corpus Juris Civilis actualmente. Sí, exacto. Se encuentra en Gandhi. Pero bueno,
Doctora, muchísimo gusto, un placer tenerla con nosotros. Yo No, quería saber, ¿usted qué opina de este, digamos, conflicto, ¿no? Que está pasando Claro. últimamente en universidades como la Anáhuac, el TEC, ¿no quieren enseñar el derecho? Es de trascendencia de que de verdad es muy importante debido a que se está descontinuando esto en los programas universitarios y es muy pues atentador, si así se le pudiera llamar, debido a que Roma son las instituciones, ¿no? Se han creado... Los institutos. Sí, o sea, se ha creado durante todo este tiempo, o sea, este método de estudio de primero Roma y después otros pues materias, justo porque es la introducción, lo que tenemos que nosotros entender, de dónde vienen todas estas materias, ramas, o sea, la causa de todo, ¿no? Como De el todo origen, derecho, ¿no? El origen. Además, exacto. siento yo, digo, Sí. a ver si estaré mal, no sé, usted sabe más que yo, ¿no? Pero yo creo que permite como un desarrollo del racionamiento metafórico, ¿no? Como que... Sí, ¿qué es eso? Sí, o sea, No, sí, te totalmente. genera, a ver, mira, no, escúchame, Sebastián, te Estoy genera como una escuchando. capacidad Claro. crítica, un orden mental y una valoración ética que justo te genera una trascendencia intelectual. O sea, entendiendo el origen, por ejemplo, nos pasa a nosotros estudiantes de Derecho, que queremos entender obligaciones, los que traen un buen maestro de Derecho romano, la van a tronar, ¿eh? Adiós. La van a tronar, la verdad. Pero también es vital mencionar que no podemos juzgar al derecho romano con anacronismos. Claro, sobre lo que mencionas, es justo, nos ayuda a la abstracción. Es decir, pues de alguna Salir de la forma, doxa. sí, salir de la doxa y salir más allá de los conceptos. Es decir, nos ayuda a nosotros pensar y analizar. Justo hay muchos problemas que se resuelven conforme a la abstracción, que no solamente es aprender los conceptos, ¿no? Justo como lo que ahora quieren Pero hacer. esta recepción, ¿cómo comienza? los- O sea, ya sabemos que hay un derecho en universitarios. Roma. ¿Cómo comienza esa recepción actualmente, a día hoy con nosotros? Es que la recepción actual, o sea, es el derecho común en las universidades. En las Es universidades. decir, Bolonia. Bolonia, pues mencionamos también algunas universidades que, por ejemplo, sí les costó trabajo la recepción, por ejemplo, las universidades francesas, ¿no? Que no pues, la aceptaban que no del todo. aceptas, ¿no? Pero al final, ¿qué sucede? Que la terminas aceptando, ¿por qué? Porque te das cuenta de la trascendencia y de lo vital que esto es, ¿no? Y lamentablemente en la actualidad se está dejando atrás todo esto. O sea, ¿cómo nos recomendaría estudiarlo? Yo sostengo la idea de seguir implementándolo desde el primer semestre de Derecho, pues no solamente ayuda a entender las instituciones creadas por el derecho romano, sino que todos nuestros códigos, de alguna forma, ustedes me dirán, de alguna forma están implementados dentro de Sí, esto, vemos ¿no? artículos que son iguales, ¿no? Iguales, o casos justo. que se presentaban en el digesto que hoy en día, Dices, o sea, obviamente no sacado. tenemos a Medio y a Ticio, pero sí. pues son igualitos. Sí, Yo sí, creo sí. que el gran problema de esto, que Sebastián, es lo que estábamos comentando. La gente Claro. ya no quiere historiar. Oye, Se la está gente ya perdiendo- no le interesa, no le importa. Sí. Se pierde esa, Como que ya no hay ganas, ¿no? ese En sentido clase- de búsqueda. En clase de romano yo siento que la gente va como que por pasar la materia, no, Claro. no genuinamente por tener estas ganas de genuinamente entender el derecho, entender todo el funcionamiento, lo que tenemos hoy en día. Sí, así es. Sí, totalmente. O sea, creo que más que nada, justo también yo lo comento muchas veces, sí, ya no hay ganas de historiar, pero realmente tenemos romanistas hoy en día. O sea, es de cuestionarse, o sea, porque yo no creo que en la actualidad, justo por esta situación de que lo quieren desaparecer, ¿quién va a ser? ¿Quiénes van a ser los siguientes romanistas? en el ¿No? ¿Quién va a dar futuro? Dime. clases? O sea, a Y ver, entonces, si no hay quien dar el doctor clases, Soriano no nos va a durar toda la vida. ¿viste? La licenciada María del Carmen tampoco. Tampoco. así es. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctora, fue un placer. ¿Aprendiste mucho, no, Sebastián? Aprendí demasiado. Yo también. Creo que, ¿sabes? Por favor, estudiemos el derecho romano. Sumergirnos en este. No hay que dejar de implementar. Como el Porque pato. no es como una- el pato. justo. No es el una simple pato. obra de arte, se tiene que analizar Siempre- desde las fuentes. Siempre, el derecho romano siempre está presente.
O sea, sumergido, pero nace así. Emana. Si no te sumerges, Subyace. es como el Emana pato. renovado. Si el pato cambiado, no se pero ahí sumerge, está. no va a llegar al derecho romano. Y si no Eso llega al es, derecho romano, no va a poder Pato, salir. échale ganas. Echémosle ganas. Gracias. Bueno, y pues ya, para concluir este capítulo, creo que nos podemos dar cuenta de cómo es muy preocupante la situación que está pasando hoy en día con el derecho romano, cómo los jóvenes no se interesan por esta materia, cómo le estamos dejando pasar como si fuera una de relleno, cuando justo considero yo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que es la menos de relleno, es de las más Nos importantes. explica todo. Nos explica explica el por todo. qué queremos esta carrera. En el próximo capítulo, analizaremos un poco más la situación En Roma. en particular. Roma, cómo se relacionaban las personas, cómo funcionaba bien el derecho, pero hoy quisimos darles a entender cuál es la problemática que está surgiendo con el derecho romano y pues en el próximo capítulo nos vemos para hablar de Roma. Gracias.